BSO, Banda Sonora Original. Un podcast tan divertido como soporífero. Nos encontrás en www.bsoradio.com.ar, Spotify, iVoox y otras plataformas. En las redes como @BSO Radio. BSO, temporada 2026. Un podcast progre y conservador. La ayuda existe por ustedes, Oreste, no por nosotros. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva temporada de Banda Sonora Original. Si están escuchando este capítulo es porque el mundo todavía no terminó. Si están ahí presentes es porque todavía nadie apretó el botón rojo. Pero nosotros sí apretamos REC y arrancamos de vuelta con nuestro podcast querido en esta temporada 2026. El estreno es un 2 de abril. Por supuesto, este capítulo está grabado unos días antes. Entonces, bueno, es un capítulo bastante especial y que para nosotros implica muchas cosas de nuestra propia mirada como creadores de contenido y sobre todo pensando el cine. @BSO Radio, tanto en Instagram como en Twitter, Facebook, Letterboxd, ahora tengo que decir Letterboxd también, Twitter tampoco porque es X, y YouTube. Y si quieren hacer algún tipo de donación, cafecito.app/BSO Radio. Esta vez el café lo cobramos como, ¿cuánto es, Luciana? ¿5 lucas más o menos? Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar a las 5 lucas, me dice la compañera. Así que nos pueden encontrar allí, tanto en YouTube como en iBooks o en Spotify. Encuentran el contenido en audio y el contenido en video, no solo de este podcast, sino de Ilustres, que son las entrevistas a historietistas, dibujantes, pintores, diseñadores y demás, que empezamos hace ya 2 años y vamos por la temporada número 3. Esta es la temporada número 15 de Banda Sonora Original y la verdad que estoy rodeado de gente linda y hoy no voy a hablar solo por suerte, sino que voy a dejar hablar un montón. Tengo a un compañero que hace 1.000.000 de años que no veía, pero 1.000.000 de años, creo que desde la FADU que no lo veía, lo cual me alegra un montón volver a verlo. Y a una compañera que la veo seguido por suerte, porque nos cruzamos siempre en pasillos o en hogares. Anabela Bustos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Profesora, la profesora. ¿Qué haces, Manu? ¿Cómo estás? Todo bien. Manu Chifani con nosotros. Lo conozco de la época que hacían películas con Mariano Morita, ya en el 2011, 2012. 2011. Madre mía, 15 años, Sí. Es mucho tiempo. No, una década. Sí, totalmente. Tenemos a estos dos docentes de la Universidad de Buenos Aires. A Anabela ya la conocen porque ha venido un montón de veces y siempre hemos charlado no solo de cine argentino, sino de algunas joyas del cine clásico. Y hoy tenemos un tema muy especial, gente, que es nuestro cine argentino y la democracia. ¿Sí? Hace muy poquito fue el 50 aniversario del golpe de Estado, el 24 de marzo, y nos parecía interesante hacer una revisión de lo que empezaba a suceder post-dictadura, entendiendo un poco también de qué contexto se venía y a qué contexto avanzaba en los 80 y en los 90. ¿Les parece si hacemos primero una suerte de poner en márgenes de alguna manera o hacer una suerte de contexto en función de entender, bueno, qué empezó a suceder con el cine en vínculo con la sociedad y con los cambios que hubieron, fundamentalmente el ingreso de Raúl Alfonsín como primer presidente de la democracia? Bien, bueno, estuvimos... No puse una coma, ¿eh? Ni una. No, ni una. Ahora las guardo todas. En primer lugar, contenta de estar de vuelta. Siempre me alegra verte. Alegría doble, además, porque, bueno, vinimos esta vez. Sí, cuando me lo mencionaste. Esta vez a vinimos. Manu, te dije, dale, ya. No, y es importante para mí, para nosotros, supongo, por varias razones, estar así como en equipo. En primer lugar, porque Manu es un poco más especialista que yo, incluso en el tema, sobre todo de, vamos a decirlo así por ahora, cierto cine de los 80s, o el llamado cine de los 80s. El mal llamado. Mal llamado. Y creo que, digamos, en ese sentido venimos conversando un poco
entre su especialidad que viene por ese lado, sumado a cines políticos que venís estudiando ya hace un tiempo largo en el marco de un proyecto de investigación, y el cine al que me estuve dedicando yo un poco más últimamente, que bueno, es el 95 y después, ¿no? Entonces, eso que inicialmente nosotros pensamos e incluso trabajamos como fracturado, los 80s por un lado y los 90s por otro lado, y hasta donde se discuta, digamos, eso de repente necesita ponerse en diálogo, ¿no? Y entonces un poco el programa nos viene hasta bien como para empezar a poner en relación algo que empezamos a pensar separadamente. Y creo que la clave para iniciar ese diálogo tiene que ver justo con lo que vos dijiste, con la palabra clave post-dictadura, ¿no? Y en ese sentido, la primera pregunta que nos venimos haciendo con Manu, y sobre lo que Manu sabe más que yo, es, bueno, ¿qué vamos a entender por postdictadura, no? Claro. Digamos, ¿cómo fechamos eso? Si se puede. Y si convenimos en que, bueno, tiene bordes imprecisos en términos temporales. La segunda pregunta que aparece ahí como inmediatamente es: ¿qué rasgos de lo cinematográfico podemos pensar como postdictatoriales, ¿no? Totalmente. Sí, justamente, bueno, nuestras dos clases o nuestros dos asuntos están recontra solapados. Bueno, hablaban un poco de los límites. Y bueno, es medio fácil, si se quiere, encontrar el primer límite en la vuelta de la democracia, ¿no? En el 83. En el 84. Claro. Que también puede ser complicado, porque tenés cosas como Aristarán y ese cine anterior que ya viene, ¿no?, moviendo cosas. Pero bueno, es como una fecha bastante significativa. Pero sí el final, y por eso digo que están solapadas. Como dice Ana, nosotros quizás a veces estudiamos las cosas por separado. Y es como, ¿dónde empieza ella? ¿Dónde termino yo? Y ya desde muy iniciada la democracia, y hay un montón de gente, intelectuales, que empiezan a preguntarse sobre estos límites. Hay un texto de Fogwill en El Porteño, que se llama La herencia del proceso, ¿no? Y que ya, este texto creo que es del 84. Y ya se pregunta cuándo va a terminar justamente la postdictadura, ¿no? Es una pregunta que se hace. Y dice en el 85, en el 89, en el 2001, en el 2002. Entonces, la verdad que el límite final es impreciso. Pero sí, en el cine creo que podemos encontrar unas cositas ahí, ¿no? Que vamos a hablar seguramente. Alrededor del 85, el 86, ¿no? Con Regman, la nueva ley de cine y todo lo que más o menos conocemos. Como puntos coyunturales que van dando como alguna pista. Que dan pistas y que para mí que se superponen todo el tiempo, ¿no? Cosas que se van aplastando, más que no es que inicia algo, termina. O bueno, no quiero adelantarme, pero hablábamos antes de Agresti, y para mí, por ejemplo, Agresti es como alguien que quedó medio en una especie de huequito que decís, che, para pensarlo como cine de los 80, entre comillas. Es muy 90 para los 80, muy 80 para los 90, y como, no, ¿dónde vas? ¿No? ¿Dónde va? ¿No? Entonces están estos personajes ahí. Pensemos que la Argentina tuvo elecciones después de 8 años, ¿sí? Más, en realidad desde el 73, lo cual implicó un montón de cuestiones. En el medio tuvo, por supuesto, el famoso y terrible fatídico de ese Mundial de Fútbol, la guerra. Digo, hay elementos nodales que subieron y destruyeron a la propia dictadura en su propio germen, digamos, ¿no? Y uno cree que todo lo que pasaba con el cine y la dictadura era como, bueno, estaba absolutamente todo prohibido. Pero de repente se filtraban cosas, como pasaba con Aristarán, algunas cosas de Doria. Y esto que vos decís, Manu, de que, bueno, en realidad, cosas que no hay un corte, no hay una decisión, pero sí podemos decir, bueno, a partir de este momento, cuando la democracia vuelve, empiezan a ver lo que se llamó el famoso destape. De alguna manera, o sea, ahora tenemos posibilidades de volver a hablar, de volver a decir las cosas. Y un poco nos atoramos, ¿no? Exactamente. Bueno, es que claro, la verborragia. Es el borbollón, digamos, ¿no? Bueno, de hecho, algo que venimos discutiendo también con Ana es justamente esto, ¿no? Como quién ganó y quién perdió, ¿no? Y esta idea de que, bueno, que en definitiva la dictadura vino a instaurar un sistema
económico que sigue hasta el día de hoy. Exactamente. En el 77 Martínez de Hoz pone la ley financiera, y es una misma ley que sigue hasta ahora. ¿No? Y entonces, en ese sentido, hay algo que queda en nuestros días. Y esta idea de que, bueno, había mucho que decir, en definitiva, en algún punto terminaba tapando, si se quiere, Total. silencio, ¿no? Sí. Digo, los ganadores, si se quieren, necesitaban de ese ruido para justamente desde la oscuridad poder manejar. Vos fijate que en el último tiempo es cuando realmente se está hablando de que lo de la dictadura fue misión cumplida. O sea, en el sentido de se pulverizó la sociedad, se fomentó el individualismo, y más allá de las idas y vueltas que hubo dentro de la democracia, ya sabemos los presidentes que hemos tenido con sus divergencias, pero hay algo ahí en el sistema constitutivo de la sociedad, económico y político, que fue muy efectivo y que lamentablemente por ahí esa efervescencia fue la que tapó de alguna manera esos rastros que quedaban, ¿no? Sí, yo creo que sí bueno, también lo veníamos hablando, sí se tapan esa... No sé si con intención. No, seguramente no, y es más, tendemos a pensar que la verborragia fue una necesidad. Claro. Fue una necesidad, y fue una necesidad brutal, justamente frente a la falta de certeza, frente a la falta de imágenes en el caso del cine, frente a la falta de explicaciones, frente a la desaparición lisa y llanamente, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay como eso, un imperativo de decir, de buscar explicación, de poner en imagen. Eso por un lado. Por el otro lado, en esa vocación de poner en imágenes y en esa vocación de decir, es verdad que hay como cierto atoramiento, pero también es verdad que hay divergencias también en esas mismas posiciones. Digo, no es lo mismo... no habrá más pena ni olvido que el exilio de Gardel, ¿no? No son todas las verborragias las mismas verborragias, el ¿no? documentalismo en el medio, digamos, ¿no? O de hecho, de nuevo traigo a Agresti, que me parece súper importante, pero justamente él decía del amor es una mujer gorda, que justamente porque necesitaba un tipo que esté puteando y diciendo, porque había muchas cosas que no se decía, digo, en todo ese ruido, había muchas cosas, digo, no es lo mismo la verborragia de la historia oficial que la de Agresti, ¿no? Totalmente. Y entonces, por eso, es ese tipo que putea, que denuncia, que insulta a la sociedad, ¿no? Que te dice, che, mirá esto que está pasando. Total. Que creo que hay, en ese sentido, quizás hay varios tipos de verborragias, pero quizás hay una verborragia que quiere decir, che, esto está continuando, hay cosas que todavía siguen operando, los milicos siguen operando, los poderes económicos siguen operando. Y después una cosa más de denuncia de pasado, ¿no? Digo, che, mira esto que pasó. Digo, la historia oficial. Con todo lo crítico que se puede hacer de la película, la primera película que trae el tema de la apropiación de bebés. Y muy tempranamente. Total, 85, ¿no? Antes, yo creo que... No sé si no la empieza medio ya en los finales de la dictadura. De la dictadura. 84, 83, 84. Claro. Muy temprano. De hecho, corríjanme ustedes, pero La Patagonia Rebelde se se reestrena, creo que en Democracia. La película en su momento habían existido inclusive ciertos episodios en donde cuando se quiso estrenar habían tirado a Gamexán en una sala, una cosa bastante heavy, y después que llegó el alfonsinismo, ahí hubo un intento de traer de vuelta la película, en función también de Bayer volviendo al país y de varias cuestiones que tenían que ver con eso. Pero claro, sí, yo ahora que lo pienso, digo, uno dice verborragia. Bueno, ¿qué sería verborragia? ¿Cuáles son los matices de eso, digamos, no? Porque 7 años y medio, casi 8 callados, y sí, implica un montón de necesidades, implica que había 30.000 desaparecidos, la CONADEP y demás, y todo eso es que de alguna manera, por algún lado tiene que salir, y se tiene que contar, y se tiene que explicar, explicar en el sentido no de llegar a una verdad pura y dura, sino de poder poner sobre la mesa esos temas de discusión. Sí, por eso digo, bueno, en principio si uno agarra como la literatura más tradicional sobre el cine de aquella época, bueno, lo primero que encontramos con Manu es, bueno,
se vuelve a una especie de realismo costumbrista, verborrágico y pretencioso que intenta explicar de alguna manera totalidades. Después veremos si son totalidades más o menos reconciliadas, ¿no? Como más o menos de obediencia de vida y punto final, ¿sí? Pero digo, hay en la primera instancia hay eso en la literatura, ¿no? Hay detrás de la historia oficial, por ejemplo, una película que solemos a la que solemos recurrir bastante, Made in Argentina, ¿no? Como, bueno, que hace una alocución sobre... Tremenda locución en una escena famosa, en un patio de PH prototípico, entre los que se fueron y no pueden volver, entre los que quieren irse pero tampoco quieren, en fin. Sí. Ahí hay como todo un raconto que pretende ser minucioso respecto de una explicación posible para todo esto, etcétera, etcétera. Vos sos una merza que está metida en la mierda hasta acá, porque ya ni siquiera podés imaginarte la buena, no tenés con qué, ya estás así, no la ves más. Yo no voy. Quédate. Moriste sin conocer la buena. Pero te la bancás, porque yo vendo todo y vos agarras para la villa o te vas a internar al Borda, porque vos estás loca de la cabeza, solamente así. Mirate un poco y mirá a la Mabel. Nacieron a 2 cuadras, se fueron a la misma escuela y parecen la sirvienta. ¡Negro! No, déjalo, Osvaldo. Si tienes razón. Yo la miré a Mabel. Y es cierto. Ay, no digas pavada, yo... El negro lo único que quiere es que entienda. Deja, Mabel, si yo lo conozco bien al negro. Y cuando él dice algo, sabe lo que está diciendo. Mira, y además la verdad que tiene razón, porque hay que estar acá. Peleando de la mañana a la noche y sin saber qué más poder hacer, ni de dónde sacar fuerza para no pegarse la cabeza contra la pared, ¿no? Aquí nos pasó todo, lo que se dice todo, y uno no supo ni... Uno se va gastando la alegría, hasta el alma, todo. Yo antes creía, hasta la iglesia iba, y ahora ni eso, perdía. Pero este es mi lugar, acá. Yo nací acá y me quiero morir acá. Pero también es cierto que estamos hablando del 87, la película que acabamos de decir. Sí, basada en una obra de teatro, Made in Lanús. Exactamente. En el 86, estoy pispeando acá, Jorge Hacha estrena Habeas Corpus, Habeas Corpus. Sí, a mí, bueno, Jorge Hacha a mí me parece clave en la historia del arte argentino, diría, porque aparte justamente no viene del campo del cine. Otra cosa interesante, porque los 80 también es una década de retorno, ¿no? Digo, a ver qué va a hacer Fabio, que lo va a hacer más adelante, ¿no? Pero qué va a hacer Solanas. Claro. Bueno, también se estrena La Vuelta de Fierro. Totalmente. Y en este sentido de que hablábamos de la verborragia y todo esto, Jorge Hacha con Habeas Corpus hace todo lo contrario a lo que estaban haciendo en los 80. Sin embargo, es una película ultra contemporánea. Habeas Corpus es una película donde no se habla. Uh-huh. Y aparte, cuando hablamos de verborragia en el cine es tipo la palabra. Yo tengo la teoría que las películas de los 80 las podés escuchar y las entendés. Claro. Que es algo medio problemático para el cine, ¿no? Claro, sí. Y aparte, Dios, una sobreexplicación. ¿Qué película era? Bueno, de otra vez también estaba viendo para ahora. Hombre mirando al sudeste. Oh, claro. Subila es un especialista en sobreexplicar. Claro. Pero no quiero decir ciertas opiniones, pero estoy viendo. ¿Por qué me digo? Yo entendí que hay algo con Jesús, con Cristo. Y bueno, creo que Jorge Hacha es extremadamente contemporáneo. De hecho, es de aquellos que piensan. Para mí también es muy interesante en los 80 ver quiénes piensan el presente.
¿no? La dictadura, pero desde el presente. Y quienes piensan el pasado, digo, Habeas Corpus, es una película que transcurre cuando viene el Papa, o sea, y en el 82, 82, sí. 82, fines de la dictadura. Ese es el contexto. Y bueno, lo que trata la película, contarla rápidamente, es la relación homoerótica entre un secuestrado y su torturador. Claro. Extremadamente fuerte para la época. Total. Y totalmente a contramano, ¿no? Esto de la verborragia. Una película muy callada. Silenciosa, muy silenciosa. Claro, como casi ascético, ¿no? En el sentido de guardar la palabra y dejar a la acción del cuerpo, digamos, ¿no? Como algo que en ese, por lo menos en el cine de los 80, me voy a poner así en encasillado, no era algo frecuente lo que estabas diciendo vos. Uno está acostumbrado a ver, voy a ir al lugar común, a ver a Lupi y a Dumont puteando por todos lados, digamos, ¿no? Eso en un cine que podríamos pensar un poco más, si se quiere, el más taquillero, el más celebrado en ese momento, el más visto, el que Getino diría comercial de calidad. Comercial y calidad. Un poco ahí en el medio de... pero por ejemplo... En el extremo, yo diría casi opuesto de Hacha, en términos de trabajo de la película, tenemos en El exilio Gardel estas cosas de, bueno, nada, el personaje que está desinflado porque no sé qué cosa y se pincha físicamente un cuerpo que se desinfla, ¿no? Sí, como... Es algo como Juancito, no te pinches y se... O sea, en la metáfora, ¿no? No te pinches y se pincha. Exactamente. ¿No? A ese mutismo en un punto que por otra parte es muy claro, si se quiere, por lo menos para quienes conocemos algo de la historia de la época, porque a nuestros estudiantes no les pasa que les resulta tan clara la película de Hacha. Frente a ese mutismo, de repente Pino Solanas tiene esa ambición explicativa, pero no solamente explicativa, sino totalizante respecto de lo que le pasa a toda la nación. Sí, eso en documentales y ficción le pasó a la hora de visitar el pasado, ¿no? Es como, bueno, eso, en El exilio de Gardel aparecen todos los próceres, todos los tangueros, todos los intelectuales, todos están evocados como para tratar de, en una especie de ambición de síntesis, juntar un poco algo de lo que ya no era más, ¿no? Tiene razón Cortázar, tiene razón, hay que inventarse un proyecto, hay que inventarse cosas para hacer. ¿Y qué es ser viejo, Gerardo? No tener ganas. Simplemente no tener ganas. Piensa en el pobre viejo San Martín, 25 años. Aquí. 25 años. Solo. Y en ese sentido hay otra película de Hacha, perdona, estándar, que viene después, que piensa en otro tema también muy ochentoso, si se quiere, que es esto de construir, bueno, la identidad nacional, que es un poco que pasa. Y estándar es también todo lo contrario, una película donde, bueno, no se puede armar la identidad argentina, no existe o es trunca. La película transcurre en el Abasto y es como los obreros que están tratando de hacer un monumento a la identidad nacional, y mientras hacen ese monumento juegan, bailan. Y otra cosa también que me pensaba recién cuando Ana hablaba de Solanas es que, bueno, decíamos esto de que en los 80, sobre todo en el cine hegemónico, está esta idea del realismo testimonial, ¿no? Como una especie de género, si se quiere. Y por otro lado el tema de la alegoría, que no es algo que estábamos hablando, que es extremadamente fuerte, ¿no? Digo, el Solanas está desde el epítome, diría, ¿no? Te diría que da tanto la vuelta que deja de ser una alegoría. Una persona que se desinfla, no hay alegoría, ¿no? Pero es como todo es... Es raro, porque por un lado está la alegoría en los 80 mezclada con la verborragia de estar explicando lo que pasa, ¿no? Claro.
Porque aparte la explicación de algo con sus múltiples formas de explicar, digamos, ¿no? Con las distintas miradas. Entonces, y después, claro, y bueno, pero vos antes nombrabas a Subiela, que también es esto como que de repente algo se convierte en una alegoría como muy evidente, o lo mismo Solanas. A mí hay algo que me interesa mucho con respecto a la ficción que aparece y la rama documental, digamos, que me parece que son, no sé si dos caminos separados, no sé qué piensan ustedes, pero dos caminos que buscan cosas bastante distintas en ese sentido. Uy, bueno, ahí la próxima invitamos a alguien más. Traemos a Meli, que está como más experta en ese tema justo. Está muy discutida esa también, ese límite pretendidamente infranqueable entre lo documental y lo ficcional, y no solo ahora, ¿no? Porque bueno, que esté discutido ahora en los últimos 10 años es casi una evidencia. Habría que ver si esa discusión que aparece ahora, como aparece la discusión de eso, la puesta en crisis de todas las categorías posibles en los últimos 20 años, te diría por lo menos. Habría que ver, decía, si eso no es extrapolable a mucho más atrás. Claro. Entonces digo, bueno, los límites entre documental y ficción, en principio son límites que los que pensamos el cine ponemos porque necesitamos poner. Sí, son bastante lábiles. Claro, hay que ver qué pasa. Sin embargo, y teniendo en cuenta que podríamos discutirlo en alguna instancia, sobre todo con gente más especialista en el tema documental, es verdad que, digamos, tienen su propio marco teórico, ¿no? Y no se juntan mucho. Uh-huh. Del lado de los que vemos el cine. Y del lado de la práctica cinematográfica, estuvimos conversándolo con Manu, y es verdad que se abre ahí como una distancia, en principio, no solamente en los 80, sino también en el nuevo cine argentino, en el post-95, ¿no? También se abre una distancia, y sobre todo se abre respecto de este tema en particular. Total. Porque por ahí con otros temas uno podría, no sé, volver a pensarlo. Sí, lo vinculado, digamos, a la postdictadura y a la dictadura en sí misma, digamos, ¿no? Que para mí el eje ahí está en algo tan complejo y tan difícil de decir, que es la memoria en sí misma, digamos, ¿no? Entonces, ese tironeo entre, pienso dos películas de los 80 como Cuarentena y, no sé, La Noche de los Lápices, digo, por pensar dos películas que tocan cuestiones históricas, pero bueno, los abordajes son tan distintos y parecen como... a mí La Noche de los Lápices siempre me pasa que siento cierta frivolidad sobre el asunto y pareciera más serio lo cual puede ser un poco falso, ¿no? Porque se puede ficcionalizar todo, pero me parece que esas dos carreteras están presentes que continuó. Yo no sé si encuentro un límite en los 90. Esto de qué nivel de seriedad y de denuncia aparece en el documental, que no sé cómo funciona, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, en la ficción. No, igual saber lo mejor es tener más dudas, ¿no? Digo, por ejemplo, cuando hablaban recién de los límites entre ficción y documental, es el inicio del cine, ¿no? El último Malón, la vista de los Lumière, bla. Entonces ya por eso es una discusión, la daremos otro día de esos límites, pero bueno, como decía Ana, necesitamos establecer límites. Para mí, volviendo a los 80, a los 90, hay varias pequeñas etapas. De los 83 hasta, para mí, la ley de vida y la ley de vida y punto, obediencia de vida y punto final, una mezcla de dos. Igual salió ley de vida, igual está buenísimo. Sí, y la ley de vida, bueno, es otro asunto también. Sí. Hacen un corte también en el cine. Para mí ahí el cine pierde un poco la esperanza de la primavera alfonsinista, y para mí en el 89 empiezan a aparecer películas mucho más oscuras, mucho más tristes, y todo esto para hablar un poco de la mezcla entre ficción y documental, que también para mí empieza a discutirse más ahí. Por ejemplo, Un muro de silencio, ¿no? O por ejemplo, bueno, Juan, como si nada hubiera sucedido. Y después recién cuando hablabas de cómo marcar dos caminos entre la historia oficial, que justo la vi hace 2 días, la volví a ver, y Cuarentena, que la vi también hace poco, son dos caminos. Digo, la historia oficial es algo que me llamó mucho la atención, que no hay o sea, es una película que si vos la ves, es una ficción, ¿no? Digo, si no sabés lo que pasó y nadie te dice, che, esto pasó, la ve
chino y nadie le cuenta el contexto, es una ficción. Pura autonomía, digamos. Pura. Chicos, terminaron de comer, a jugar a otro lado, vayan. ¿Para qué mierda, digo yo? ¿Para qué mierda nos hacen venir? A jugar a otro lado, al fondo, vamos. ¿Terminaron de comer, va? Papá, esta vez Roberto tiene razón. Escúchame, Enrique. Tu defensa te la podés meter bien en el culo vos, ¿me entendés? ¿Puedo hablar? Anda. Anda a mirar las nubes con tu papito, a ver por dónde sopla el viento. ¿Puedo hablar? Ah, sí, habla. Es un mal chiste. Un chiste feo. Pero era un chiste, hombre. Si uno a su propio hijo no le puede hacer un chiste con sus defectos. ¿Pero qué chiste, papá? ¿Qué chiste? Estoy hablando. Yo soy tu padre. Y te crié para otra cosa. A tu hermano le gusta demasiado el vino, ¿eh? Y a ti, bueno, a ti te gusta demasiado la plata. Pero tu hermano nunca se emborracha, porque quiere más a otras cosas que al vino. Y tú, bueno, a veces pienso que nos entenderíamos mejor si fueras borracho. Pero claro, seguro. Vos me querrías muchísimo si yo fuera un fracasado. Todo el país se fue para abajo. Solamente los hijos de puta, los ladrones, los cómplices y el mayor de mis hijos se fueron para arriba. Y te vas a morir creyendo eso, ¿no, viejo? Nunca vas a admitir que a ustedes les fue como la mierda. A los que son como ustedes. ¿Qué pasa? Roberto, por favor. Pero si tenés las mismas máquinas de hace 40 años. El mundo sigue andando, ¿entendés? Y le pasa por encima a los que se quedan mirando las nubes. ¿Pero no te da vergüenza seguir repitiendo ese verso tan estúpido y tan inmoral mientras la gente se muere de hambre? ¿Hambre? ¿Y dónde está el hambre aquí? ¿Quién carajo pasa hambre, me quiere decir? Pero si en esta casa se empachan sobre todo de palabras que no quieren decir nada. Siguen repitiendo las mismas boludeces anarquistas de toda la vida. La guerra de España terminó y ustedes la perdieron. ¡Perdieron! Y me quieren hacer sentir culpable a mí porque yo no soy un perdedor. No. Yo no soy un perdedor. Eso métanselo bien en la cabeza. No soy un perdedor. Y esta otra guerra. La guerra que ganaste vos con los de tu bando. ¿Quién la perdió? ¿Sabés quién la perdió, hermano? Los pibes. Los pibes como los míos. Porque ellos van a pagar los dólares que se afanaron. Y los van a tener que pagar no comiendo y no pudiendo estudiar. Porque vos no vas a pagar, claro. ¿Qué vas a pagar vos? Si vos no sos un perdedor. Después, bueno, podemos discutir algunos temas formales. Para mí es una película que es terrible. En todos los sentidos, ¿no? Hace el traveling entre las puertas de la celda cantando Rejuñe las piedras. Fue como, ¿por qué estoy viendo esto? Pero después digo, che, la película no servía. Porque, por ejemplo, yo esa película la vi en la secundaria. Sí, claro. Y el efecto, digo, sirvió. Todos los adolescentes sufriendo. O sea, digo, cumplió una misión. Ahora es súper televisiva, súper simple en un punto. Ahora, ves Cuarentena y es una obra maestra. No la había hace 1 o 2 semanas. Sí. Y es impresionante, la voz subjetiva. Aparte esa profundidad en un documental intimista, ¿no? Porque te estás metiendo en la vida de un tipo que básicamente está en las antípodas, inclusive de las cuestiones liberales de la democracia, digamos, ¿no? Que está volviendo al país, todo lo que... Son 2 tonos. Me parece que por ahí están las 2 carreteras. Los tonos también en que se aborda, que no es lo mismo. La noche de los lápices, digo, los chicos de la guerra, digo, ese tipo de tonos en donde inclusive hay como una cosa exaltada, ¿no? Como todo llevado casi al límite. Y de repente aparece, no sé, Juan como si nada hubiera sucedido. Es un documental que es apagado, en el sentido que tiene un tono que viene con la carga de los 70, como una cosa pesadumbrada y muy... que inclusive yo creo que documentales que vienen después como que maman mucho de ese tipo de narración. El mismo Fernández Mouján, digo, más adelante, digo, me parece que también está como esa cuestión de
el tono en que se aborda, creo yo. No sé qué piensan ustedes. Yo creo que en el campo, digamos, de lo que estuvimos viendo de documentales en relación a este tema, el giro está bastante más adelante. Bastante más adelante, y te diría con Papá Iván. Con Papá Iván en el 2003, creo. Claro, sí, principio de los 2000. No digo que no haya habido cosas. Bueno, está Montoneros también. Montoneros, claro. Montoneros, pero digo, para mí el giro aparece ahí porque aparece en la autobiografía. Exactamente. Aparece la Los generación de hijos desde un lugar que en primera instancia discute como el relato historicista, y entonces aparece así en el lugar de la historia las memorias. Claro. Y bueno, esta es otra discusión posible frente a la necesidad de una explicación un poco más totalizante, la fragmentación como principio, digamos, como principio rector de la condición de la memoria. ¿No? Como si no hay memoria si está completa, digamos. No hay memoria si no tiene fisuras, no hay memoria si no es mutante, no hay memoria si no se está construyendo permanentemente. Pero eso aparece, creo yo, en el campo documental recién ahí, habiendo excepciones. En el individuo, o sea, entrando en el universo del individuo sufriente, digamos, digo, porque pienso también, creo que 2003 es Los Rubios, de Carrie. Sí. Nos estamos yendo un poco adelante, pero digo, como el individuo que sufrió eso y que y está M de Prividera un poco más adelante todavía, que es, necesito hablar de esto. Y hay que sacarlo, digamos, de alguna manera. Tal vez yo me refería más al tono per se. Digo, el tono es esta cosa un poco más, no sé cómo la palabra, el adjetivo exacto, pero algo un poquito más, menos exagerado, digamos, que tiene alguna de las ficciones. Okay. ¿Se entiende? Sí, o sea, yo claro. pienso en los 80 es como una cosa que Made in Lanús, que pretendidamente una película seria. Estás pensando en Esperando la carroza. Eso ya es un montón. Digamos, bajamos un poco a Made in Lanús, que es como una cosa. Y los documentales están como, no te digo en voz baja, pero están en un tono muy de documento necesario, que es como otra cosa. Sí. Ahí también interesante La República Perdida, ¿no? Que todo lo contrario, que es una película de una sola voz. Exacto. Pero coral. Digo, Exacto. Pretende que todos los argentinos estemos diciendo lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, es una película que es interesante, ¿no? Ideológicamente, qué sé yo, pero es interesante porque también es, bueno, como para mí La Historia Oficial y La República Perdida son como las películas que el alfonsinismo dice esto. Acá está la explicación de lo que pasó. No cerremos, no clausuremos lo que pasó. Y obviamente después todas las películas que aparecen y van por las fisuras apareciendo, digo, Juan como si nada hubiese sucedido. Pero digo, esas dos películas, pero fíjate que es bastante verborrágica la República Perdida, ¿no? Una voz que no para de hablar. Y que no para de adjetivar. También, bueno, tiene la identidad nacional. A mí, yo también la volví a ver hace poco. Y me sorprendió que dije, bueno, es bastante conciliadora con el peronismo de repente. Digo, Evita. Y otro documental también que ahora se me viene a la mente es Evita que quiera oír que oiga. Totalmente. Que es bastante extraño también para la época. Sí. Cómo toma una sola figura, el Evita, cómo lo toma. Total. Sí, porque ahora que hablabas de La República Perdida, la debo haber visto 500 veces, porque no sé, hay algo que vi por 1000 motivos. Inclusive vi La República Perdida 2 en el cine, siendo yo un puber. No sé cómo sucedió eso, pero lo terminé viendo que, bueno, no pasa nada. Miguel Pérez es el montajista, claro. Tiene ese tono que ahí lo conecta un poco con también algo del espíritu de la época de los 80, que es como cierto didactismo, ¿no? Ultra. ¿No? Que es como, vamos a contar un poco lo que sucedió para ustedes jóvenes de mañana, ¿no? Una cosa así, y aprendamos lo que es la democracia. Un poco por ese lado, que yo encuentro un lugar útil. Después podemos discutir los sentidos profundos de esa película y que de esa u otras películas en donde, bueno, que yo ves La Historia Oficial y hay cosas en donde decís, bueno, ok. Yo
yo tomo distancia de acá. Pero me parece que en el sentido de despertar ciertas curiosidades, hay una discusión de hace nada, 2 años, con la película de Mitre, ¿cómo se llama? Argentina 1985. Que algo de eso tiene también, ¿no? Que si tiene si sirve para... Es terrible, ¿no? Sirve para algo la película en función de que la historia despierte interés en los más jóvenes. Después veremos como película y como obra de arte, si querés, qué valores tiene. Otros 2 generales, diferentes a Mosconi, se alejaban del radicalismo y conversaban animadamente con los hombres de la oligarquía y con los abogados de las compañías inglesas. Eran el general José Félix Uriburu y el general Agustín P. Justo. Ellos 2, y quienes estaban detrás de ellos, inaugurarían en la Argentina un oscuro período de más de 50 años, en que se perdió la República y en el que el pueblo solo de cuando en cuando pudo gozar de sus derechos. El granero del mundo se achicó y desapareció, y en su lugar quedó un país disgregado, herido y temeroso. Bueno, es una discusión súper interesante. Podemos contar una intimidad, si por favor. Permitís. Ahí se entera. Todos nuestros oyentes, pero no importa. Argentina 1985 es 2002, el año de estreno. 2002. 2022. 2022. 2022. En 2022 volvemos a las aulas. Exactamente. 100%, digo, porque 2020 fue 100% virtual, 2021 Mixto. era como una cosa un poco híbrida, el 2022, por lo menos en nuestra materia, volvemos al aula. Nos toca trabajar el tema postdictadura, años 80, y los convidamos a los estudiantes a que vayan a ver Argentina 1985 al cine y que vean la historia oficial también. Yo vuelvo a ver la historia oficial en ese mismo momento y cuando vi las dos dije, ay, no sé con qué me quedo, Pero más allá de eso, más allá de la anécdota personal, lo que pasó en el aula es que recibimos comentarios como, por ejemplo, lo que pasa es que la dictadura nosotros la estudiamos como se estudia San Martín. Es decir, a la distancia. Con una distancia. Sí. Y frente a esa distancia, la aparición de la película, bueno, qué sé yo, pone el tema sobre la mesa. Y de repente hace visible y conversable algo que parecía para los estudiantes como un poco de Villiquen. Claro. Claro, porque nosotros, más o menos, bueno, Manu no es bastante más joven que nosotros nacimos en dictadura. Exacto. No tenemos una conciencia cabal de la dictadura porque éramos muy chiquitos, pero ya, claro, estamos con generaciones que les queda lejos en el sentido de la inmediatez que hay hoy también, ¿no? Sí, y hay que decir, solo a modo de poner un tema más, sembrar un poco más de asunto a la confusión general, Ginás es de nuestra generación. Sí, señor. Bien. Señora. Ese uso. Sí, claro. Ginás es de nuestra generación. Pero estamos yendo muy para acá, pero sí me parece que ahí hay un puente interesante, ¿no? Entre lo que pasó con Argentina en 1985 y lo que sucedió en su momento con la historia oficial. Que se convirtió como la película argentina, el cine argentino, Puenzo como la figura. Terminó filmando en Hollywood, Puenzo, digamos. A ver, todo lo que sucedió, lo políticamente correcto de los Oscars, todo eso que sucedió en ese momento, pareciera que es como la página principal. Si abres un álbum de los cine de los 80 argentinos, el póster desplegable es la historia oficial. Bueno, es la historia oficial. Sí, es la historia oficial. Claro. Así, vamos a jugar con las palabras. El título es buenísimo. El título de la película es buenísimo. Total. Digamos, sincero. ¿No? Es como te hace temblar un poco las piernitas. Sí, claro. Digo, quiero retomar un poco con esto con lo que arrancamos hace un rato, que es esto del desborde. En general, porque ni siquiera mencionamos, por ejemplo, la música, ¿no? Que también fue un desborde total. La noche de la Argentina fue un desborde total. Y volver a poner, si quieren, para charlar un rato más, esto de la necesidad de poner algunas películas también sobre la mesa
y sus variantes, digamos, ¿no? O sea, si de repente aparecía un Doria, no digo Esperando la carroza, sino películas anteriores, La Isla, que creo que todavía era dictadura, ¿no? En donde hay algo como muy candente, hay muy caliente, y después hay otras, qué sé yo, ni siquiera estamos mencionando el cine ultra mega comercial de los hermanos Sofovich, ¿no? Que fue como mega explotado en los 80, más aún que en los 70. Entonces, todo ese destape, llegó por un montón de lados. No sé si ustedes tienen ahí algunos otros films o ejemplos también para charlar sobre el asunto. Héctor Oliveira me parece como... bueno, claro. Ahí como, a mí cuando me dijo Ana de venir acá, me puse a ver la filmografía entera. Dije, este tipo hizo de todo. No. Que Aries produjo. Bueno, y Aries, ¿no? Obviamente, pero bueno, hablamos de La Noche de los Lápices, es de él. Totalmente. Por eso también me hace un poco de ruido. El mismo tipo que en los 70 hizo La Carpa del Amor, digamos, ¿no? Claro. ¿Viste? Como, sí. Entonces, sí, bueno, Aries me parece central en esa discusión. Y también darnos cuenta que todo está bastante hibridado y mezclado. Totalmente. ¿Qué otras cosas, qué otras figuras hay así, aparte? No, encima hay algo ahí con el cine de Olivera y Aries, que es que terminó también haciendo algo medio for sport, porque terminó filmando con Roger Corman, unas películas de muy bajo presupuesto. Apareció, había como un corte tenía que ver con la historia, ¿no? Que aparecía como punto importante, y por el otro lado había como un cine más... no sé, más burdo, más grosero, más... Y que traía muchas figuras de la televisión. Sí. Más... Que ya estaban, porque en los 70, Olmedo Porcel también eran parte de todo eso, Tato Bores, ¿sí? Pero los 80 fue como también, ¿no? Como traer mucho de los... ¿cómo se llaman? Los de hiperhumor, todos esos tipos que los lanzaron a esas películas que se hacían en 10 días, Lo que pasa es que los 80 fue, si no me acuerdo mal, los 80 fue la época de la coproducción en televisión, y Aries, bueno, nada, llevaba y traía en términos de coproducción desde la televisión, claro, desde la televisión y desde el cine también. Claro. O sea, entonces, no sé, no conozco muy en detalle, pero no sería raro, digamos, que en épocas de coproducción, de venta de telenovelas, de venta de películas afuera, qué sé yo, que se hiciera un poco de todo, un poco a propósito de la propia lógica industrial, ¿no? Sí, bueno, sí. De Kindergarten del polaco la produce Argentina Sonofilm. Mirá. Que me parece rarísimo. Totalmente. Bueno, aparte el polaco andaba en la tele, era un personaje rarísimo. Era extravagante, pero era conocido, ¿no? Hacha era mucho más underground, digo, las películas no se estrenaron comercialmente, pero la película del polaco sí. Totalmente. Bueno, las televisivas. Kindergarten en su momento tuvo una polémica tremenda. Había una escena en una bañera con Graciela Borges, etcétera. Sí. Y fue muy polémico en ese momento. Creo que hubo... Fue censurada. Fue la primera película, y no sé si la única censurada en democracia. Mirá. Aparte, recordemos que lo primero que también es importante mencionarlo, lo primero que hace en materia cinematográfica Antin en el INC en ese momento es derogar la ley, el ente de calificación. Total, el famoso Paulino Tato y toda esa gente. Eso es bastante interesante nombrarlo, pero sí, Kindergarten es una película que fue censurada. Totalmente. De hecho, no sé si tuvo estreno comercial, eso no sabría. Yo eso no recuerdo, pero sí yo era muy chiquito, pero tengo el recuerdo de ese momento donde se había levantado un revuelo, tipo los programas de política nocturna en ese momento. Bien de izquierda, ¿no? Grondona y Neustadt. Hablando de, si es propicio que la gente vea a una mujer desnuda en una bañera con una niña. Bueno, ¿qué mientras circulaban la eroticón, la sex humor y... Mientras ponías una película de ese momento de humor a la italiana, y en donde las mujeres en pelota pasaban por todos lados como un objeto. Papá, hay otro tema también, vamos abriendo temas y no resolviéndolos, ¿no? Pero el tema del cuerpo, digo, que lo dice, de hecho, el polaco. Lo que asusta son esos cuerpos que no son hegemónicos. Totalmente.
Totalmente. Y la no hay. mujer como la vedette, como parte también de toda esa construcción de parte de los 80. Vos fíjate que en los 90 eso se corta tajantemente. Ahí sí hay como un hachazo, sobre todo con la caída de los capocómicos y todo eso. Bueno, pero justamente iba a preguntar desde total desconocimiento qué habrá pasado para que todo ese cine setentoso, ochentoso, del medio, de Porcel y todo eso. Yo creo que debe haber desaparecido un día para el otro. No sé cuál es la última película, pero nosotros podemos distinguir cómo desaparecieron ciertas formas de relatar, ciertas estéticas, ¿no? Sí. Cómo aparece la voz subjetiva en documental, todo esto que venimos hablando. Pero no sé qué pasó con ese cine pasatista, si se quiere. Sí. Y movía mucho dinero. Movía mucho dinero, lo veían muchas familias inclusive, porque había de todo, ¿no? Desde la aventura, digo, no sé por qué estamos nombrando esto, pero en realidad está bueno porque es parte, las aventuras del extraterrestre, acá, no sé, las picarescas y etcétera, etcétera. Para mí un punto de inflexión está en La muerte de Olmedo, que es como un eje central de una figura, es el 87. Claro. Es más, se estrena una película post-mortem. Ahí empieza a haber para mí una decaída y cambia el tono también. Empieza a haber un cambio de tono en general en las películas. Y yo entiendo, hay un canal de YouTube ahora que habla mucho de este tipo de cine, que ahora no me acuerdo el nombre y le estoy siendo completamente injusto porque el chico hace muy buen laburo, donde él cuenta un poco cómo empiezan los estudios, empiezan a ir al carajo porque no dan los números. Y muchas de estas películas también se hacían porque lo que servía era para poder sostener el negocio y recaudar, más que nada. Bueno, tenemos que acordarnos que en el 94, pero desde fines de los 80 sin lugar a dudas, pensemos que estamos en la hiperinflación y todo eso. Claro, 89, etcétera, es hiperinflación y todo lo que sucede saqueos, como detrás de Alfonsín y el presidente que le sigue, ¿no? Innombrable. El innombrable. Y pensemos que en el 94 sí. El cine nacional estrena la cantidad que fue el piso histórico. 5 años. ¿Cuántas eran? Creo que eran 8. 8 largometrajes, sí. Que solo se batió el récord de nuevo ahora, el año pasado, me parece, ¿no? Que se estrenó menos, digamos, en términos oficiales. Sí. Entonces digo, desapareció todo, no es que claro. No es que solo desapareció cierto tipo de películas, sino que desapareció prácticamente todo, se estrenó realmente nada o casi nada, aparecieron un par de tanques, apareció Tango Feroz. Sí, apareció Policía Corrupto con La puta que vale la pena estar vivo. Caballos Salvajes. Caballos Salvajes, que fueron como los tanques del momento. Sí. Y después un poco el cine nacional resucita de las cenizas la ley de cine en el medio, la del 95, 94-95, hay que decirlo, batallada por Fernando Martín Peña, Pino Solanas en el Parlamento, sí, Argumedo también. Argumedo, exactamente, sí. Bueno, entonces ahí como... Se golpearon muchas puertas, aparece la ley de cine, medio casi como a contramano de todas de todo lo que se estaba viendo venir, por un lado, y por el otro lado aparece Historias Breves, ¿no? Que es como lo que de alguna manera funciona como una vía de escape. Sí. Como para empezar a hacer otra cosa. Publicidad, como una cosa extrañísima. ¿Sabes lo que pensaba mientras hablabas? Que se entienda como una metáfora, ¿no? Pero esa última caída, ese año 94, primero que me hace acordar a la caída de los estudios en Argentina, o Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? Que todo se apaga y entra un cine más personal, más intimista, más la aparición de los autores, si querés, como el autor como algo más solitario, no de la industria. Pasa algo similar, salvando la diferencia de contextos, pero por el otro lado pensaba, ahora sí, la metáfora, que es como el fin de fiesta. En el sentido de, bueno, salimos de la mierda, de todo lo que significó los 7 años y pico de dictadura, subimos, bla, 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 ¿no? Es como la resaca del otro día, digamos, en ese sentido. Y atrás de todo eso, bueno, aparece esta cuestión que es este vacío. Yo me acuerdo, yo tenía el recuerdo que eran 5
pero tranquilamente, digo, entre 5 y 8 tampoco es que hay mucha diferencia, digo, pensando que 20 años después estábamos haciendo 100 por año. Número, Yo creo que son 8. Un número ínfimo para una industria que promediaba las 30 películas en su peor momento, digamos. Claro, que es muy terrible. Muy argentino ese loop de efervescencia, ¿no? Por eso, podemos marcar el clímax. 2001. Bueno, totalmente. Igual es, de nuevo, muy interesante cómo se solapan en realidad las cosas. Digo, Rapado de Reckman, él empieza a pensar en los 80. Claro. Y la piensa, según lo que dice él, lo empieza a pensar como una película que responde a todo lo contrario a lo que hace el cine de los 80, de nuevo, ¿no? Entre comillas, hegemónico, ¿no? Entonces, un cine, si se habla mucho, hablar poco, ¿no? Pero la historia la empieza por lo menos a diseñar en los 80 y la produce Agresti también. Claro. Entonces, está todo medio mezclado. Ponemos divisiones porque necesitamos. No, pero de hecho a mí me parece muy interesante este momento de película. Hace unos días lo empecé a pensar, que sean entre el 89 y el 95, que son muy poquitas. Son poquitas. Y está, les decía, ¿no? Agresti, ¿cómo se llaman? Bueno, está Caballos Salvajes que mencionaba Tango Feroz. Claro, esas son como las grandes películas. Las mainstream. Bueno, Tango Feroz también. Picado Fino, no es de los 95. Por ahí. Más, ¿no? Para mí igual el corte sí, pero es el 96, así clave, como borrón y cuenta nueva, veo, si se quiere, que aparece Rapado. De hecho, bueno, muere Hacha, dato de color. Pero para mí ahí se inaugura como algo nuevo que entre fines de los 90 se empieza a gestar. Porque de hecho todas las películas del nuevo cine argentino me parece son más, no tan, lo pensamos como los 90, pero es más mediados fines. Los 90, principios de los 2000. La Ciénaga, Gran Mundo Grúa, fines del 99. ¿no? Sí, claro, total. Bolivia, ¿no? Bolivia es 99-2000, más o menos. Bolivia, sí, creo que sí. Sí, digo, todo esa, lo que se entiende como el nuevo cine argentino, que ustedes tienen alguna teoría porque aparece, porque recién vos decías algo que tenía que ver con cierta respuesta a un tipo de cine producido. Es una discusión esa. Creo que va a ser muy Santino. La respuesta fácil. La ponemos entre un boleto. Y en un punto es la canónica, digamos, también. Toda la literatura sobre el nuevo cine argentino dicen esto nace en principio como una renovación generacional y ahí aparece la generación de hijos, digamos, volviendo a nuestro tema, la generación de hijos. Por un lado, por el otro lado es la generación de hijos, en algunos casos, como en el caso de se me fue el nombre del director de Rapado y los Reckman. En el caso de Reckman, pero no es el único caso, que dicen vamos a hacer un cine en la vereda de enfrente de este otro del que no nos sentimos parte y del que no vamos a heredar nada, ¿no? Se habla incluso en términos de herencia. Sergio Wolf aparece diciendo es una generación doblemente huérfana, porque son los huérfanos, porque somos los hijos de la dictadura, de los padres desaparecidos, y porque además no tenemos padres cinematográficos, ¿no? Bueno, cosa que después hay que poner en duda. Sí, claro. ¿No? Sin lugar a dudas. La versión fácil es esta: hubo una ruptura y hubo un corte. La versión más compleja es la que empieza a producir lazos entre Martel y María Luisa Bember, por ejemplo, como para hablar de una figura muy encumbrada en lo que se piensa como nuevo cine argentino. Injustamente olvidada María Luisa Bember en muchos sentidos. También. ¿No? Ahora, hay algo que yo creo que todavía sigo sosteniendo. Y es que aún cuando se encuentran lazos posibles, hay un imperativo más o menos común, que es el de no totalizar. Ir más a lo íntimo y a lo personal, por ejemplo. Sí, y es a no buscar eso, grandes explicaciones. Claro. O sea, En cuanto al histórico decís. Claro. No ir a buscar grandes explicaciones, no las tenemos, no nos sirven, no nos identifican. Pensemos que además esto es, digamos, menemismo, posmenemismo. Sí. Pensemos que es la promesa de la globalización. Pensemos que hay ahí como en el medio la caída del muro. El 1 a 1 en lo local.
Sí, ¿no? totalmente. Que digo, el 1 a 1 hizo pelota todo, pero el sector que hace cine no estaba entre los que estaban hechos pelota. No, claro. Entonces hay como una cosa ahí de cierta... si se quiere, apuesta por lo individual, que en el mejor de los casos es una subjetividad que intenta resonar en lo colectivo, en el mejor de los casos, ¿no? Pero hay un espíritu de época en un punto que tiende a renunciar a esas totalizaciones en pos de una subjetividad que quiere dejar que las fisuras se vean porque las hay, y en el peor de los casos en pos de un individualismo, ¿no? Total. Ultranza. Esto condimentado con que la mayoría de esas películas son películas chiquitas, muy chiquitas. Digo, en el sentido de producciones chicas. Claro, Sí, claro. Rapado de Rec, los guantes mágicos, que es un poco más allá, son películas pequeñitas. Bueno, y son películas que se hacen, si no es del todo por fuera del sistema, es un poco en el borde, porque la ley de cine es súper favorable. Más al nivel industrial. Bueno, claro, termina, digamos, favoreciendo más a las multimediales que a los independientes. Sí, entonces, claramente hay ahí un asunto que tiene que ver con esto, las producciones ad hoc. ¿No? O sea, se arma una productora para una película. Bueno, algo sucede ahora también en relación a eso, ¿no? Se arma una productora, se desarma o se termina la peli y agarramos un poquito de fondo de acá para la postproducción de tal cosa, el sonido lo hacemos allá, como que empieza a haber una gimnasia de los productores que van a buscar recursos a distintos lugares, fundaciones, otros países, festivales. El mundo festivalero es clave para esta generación. Y irrumpen. Vuelve Mar del Plata. Y la irrupción de Bafisi fue también un caldo de cultivo combinado con El Amante para toda esta construcción también de un relato alrededor de este nuevo cine argentino que se fue conformando. Digo, acompañaron una cantidad de voces que ponían en valor a estas y estos nuevos directores que aparecían, con las divergencias del caso. Digo, no es lo mismo Martel que Trapero, digo, por decir, ¿no? Como están en dos extremos del amperímetro. Es tremendo, y además, digamos, hacemos el esfuerzo porque lo necesitamos, decir, bueno, a ver, vamos a caracterizar esto, y se nos escapa todo el tiempo. No hay forma. No hay manera, o sea, es muy difícil, es casi como que uno termina viendo el 1 a 1, que tampoco sirve, ¿no? Es decir, bueno, Martel es esto, Resman es esto, Trapero es esto, sí, Caetano es esto, eso no sirve. Bueno, alguna caracterización podemos encontrar muy a grandes rasgos. Y va por ese lado, va por la renuncia a hablar de algún asunto, si querés, en términos de nación. Sí, ¿no? Con mayúsculas, digamos, ¿no? Exactamente. De hecho, bueno, hay un pasaje hermoso, para mí es muy significativo, en Los Guantes Mágicos, que es el personaje femenino. Viste que Los Guantes Mágicos es una película más bien coral, y uno de los personajes, el de una flaca treintañera que tiene que empastillarse un montón porque está deprimida casi crónicamente y recurre un poco a cualquier cosa. En algún momento se acuesta a mirar la tele, primero en soledad y después en compañía, pero cual si estuviera sola. Claro. Y lo que ven por TV es el recital de León Gieco de los 70 cantando Hombre de Hierro, claro. ¿No? Como me parece que ahí hay una síntesis mal que le pese al mismo Resman, ¿no? Hay una síntesis de algo que está ocurriendo ahí, ¿no? Como una lejanía de cualquier cosa, en principio al menos, que suponga como forjar una identidad común. Después lo discutimos, ¿no? Claro, digo, también a veces para hacer ese ejercicio hay que verlo un poco a la distancia, ¿no? Porque cuando uno está sobre el objeto de estudio se hace un poco más complejo, digamos, ¿no? Porque todos hablábamos, yo me acuerdo, era el nuevo ser argentino, nuevo ser argentino, nuevo ser argentino, la renovación, sí, fantástico, pero cuando ves a la distancia era una pluralidad, igual que los 80 en ese sentido, ¿no? Que... No hay nada más lindo que aparezcan esos personajes que vienen a patearte el tablero y decir, che, bueno, para mí, recién con todo lo que estábamos hablando, Ortega.
Claro. Ortega. ¿Dónde lo metes en los 90? Claro, Como nuevo cine argentino. La película debut de Ortega, ¿cómo se llamaba? Caja Negra. Caja Negra. Y para mí, un revuelo. Bueno, y si ahí querés hacer un enlace, digo, polaco, Hacha, hay algo de ese. Claro. Lo neobarroco, lo barroso, lo kitsch, todo eso Totalmente. aparece, ¿no? Pero, y bueno, para mí el que siempre te tira el tablero y te rompe todo es Fabio. Claro. A mí siempre Fabio es como, ¿dónde lo ubicás? Hace un Gatica. En el 92, sí, 93, por ahí. Sí, claro, y después tenés Perón Y después Sinfonía. está la Sinfonía. La Sinfonía en un momento, ¿no? Fines de los 90. Que está como es una estética que es imposible. Es Fabio, es imposible. Claro, inventó un género. Claro, es Fabio, pero es un Fabio otro que no es el de Gatica ni el de Independiente. Claro. Y obvio que si querés también, digo, la otra vez, no sé dónde lo leí, pero digo, podés encontrar Fabio Quimé hasta atrás. Torre Nilsson, ¿no? Como que agarra algo, pero de nuevo, es como algo totalmente Fabio. Sí, total, y claro. Gatica, ¿Dónde lo pones? Es una cosa súper mítica del pueblo, ¿no? Y una explicación, una película, es una película grande. Es una película enorme, en un momento pretenciosa. ultra. Pero fíjate que hay algo que es, yo creo que muy propio de Fabio en general. Y al mismo tiempo muy distinto de lo que se venía viendo en los 80s, en ese tipo de cinematografía grande, por decirlo de alguna manera, y que para nada se ve después en los 90s, que es una película de héroe, digamos. Hay un héroe, algo a lo que tiende a renunciar el nuevo cine argentino, a lo loco, que toma Fabio, pero que lo toma desde un lugar tremendo, porque es un héroe que es un desastre, ¿no? Es como casi todos los héroes que tienen sus debilidades exacto, pero está lejos del heroísmo de, no sé, de Aristarain, de los héroes de Aristarain, está lejos de Lupi, de estas estrellas de los 80 y qué sé yo qué. De hecho, bueno, elige un actor, o el actor lo elige más bien a él, que no tenía nada que ver con la escena cinematográfica. Totalmente. Que interpreta a un Gatica medio como de la nada en un punto. Y pone mucho el cuerpo para eso, porque se opera incluso para parecer Gatica, y hace un héroe que no es un héroe. Bueno, pero ves que esa película es un desborde por todos lados, desborda, claro. Y ya no son los 80, ¿me entendés? O sea, es como está sincrónica si querés, o nos rompe ya directamente nuestro propio relato, porque este chabón salió con esto. Y el manejo de la alegoría, de nuevo, que para mí es como la contracara de Solana, ¿no? A mí Solanas de ficción me cuesta, para decirlo fino, sobre todo por ese tema de esa alegoría. Y en Fabio el manejo de las alegorías me parece genial. Claro. No sé, porque Gatica para mí es el pueblo argentino. Totalmente. Argentina, claramente. Es como ese, total. Es el pueblo obrero, el pueblo peronista también, digo, como contradictorio. Por supuesto, claro, que es el champán y es el buena noche, buen provecho, digamos, claro. ¿No? Pero no deja de tener ese lugar épico. Ultra épico. Tal cual. Que solo Fabio puede sostener. Que solo Fabio puede hacer ese. Por lo menos de esa manera. Sí, totalmente. Que inclusive se distancia otra vez de vuelta, ¿no? Con ese tipo de desborde, ¿cómo sería? Fabiano. Claro. Porque además aparece. No tiene nada que ver con el desborde Sí, aparece todo. Me voy acordando de cosas. Sí, con la cosa de atrás, totalmente. Como era la frase: dos grandes de salud, dos potencias de salud. Claro, pero es como anacrónico totalmente, y nada que ver tiene con ese costumbrismo, por ejemplo, que ya venía un poco de los 70, pero que en los 80 estaba muy presente, también desbordado. Vos nombraste hace un rato Esperando la carroza, digamos, ¿no? Que es como esta cosa de Lotano, todo. Bueno, son como muy distintos, aunque son desbordes al fin, ¿no? Me olvidé de un dato. Sí, dale. No, y volviendo al tema de la dictadura, digo, en esta especie de renuncia
supuesta renuncia al relato de lo nacional en las figuras que son como la punta de lanza del nuevo cine argentino, parece que no hubiera, salvo en el terreno documental, mucha voluntad de vincularse con ese pasado. Con ningún pasado, ¿no? Sí, claro. De hecho, todas las películas son en presente, incluso las documentales que hablan sobre la última dictadura. Vos fíjate que no van atrás, salvo excepciones, digo, qué sé yo, Di Tella sí va para atrás. Pero digo, vuelvo, Papá Iván, Albertina Carri, Prividera, digo, son todos relatos de lo pasado en el presente. Y alguien podría decir, bueno, Lucrecia Martel, que tiene películas grandes, podríamos decir. Sí. Lucrecia Martel, y que también tiene un compromiso político-social evidente, ni hablar ahora con el estreno de esta peli. En líneas generales, salvo en La Mujer sin Cabeza, ni siquiera fue leída como alguien que viniera a decir algo en términos de lo nacional, y mucho menos en términos de la dictadura, sí, salvo con La Mujer sin Cabeza, ¿no? Claro, totalmente. Que hubo ahí alguna lectura también discutida. Igual también es interesante cómo estos nuevos directores de los fines de los 90, que decíamos esto como, bueno, vienen a romper con los 80 supuestamente, qué sé yo, pero como que sus últimas películas, si se quiere, tienen sus cositas. Digo, bueno, sacando la última de Martel, pero Sama, su última ficción, con la cosa histórica. Es una película que rompe todo con lo que se suponía que tenía que hacer un director del nuevo cine argentino de los 90. Total. Pero en ese mismo nuevo cine argentino está Trapero, que después hizo megaproducciones en La Ciudad Oculta, digamos, ¿no? ¿no? Digo, como, en ese sentido es complicado. Complicado, muy complicado, digamos, ¿no? Como se va volviendo cada vez con más carga de moralina y de uso de la pornomiseria, por decirlo de alguna manera. Pero son de la misma camada que encima nos olvidamos de nombrar algo que es central también en esa época, que es, primero, Antín fue el presidente del INC, después INCAA, y él funda la juego de palabras, Fundación Universidad del Cine, que de ahí saldrán muchos de estos directores, otros también saldrán del ENAR, por supuesto, pero que eso también marcó un perfil de directoras y directores, o por lo menos era lo que se veía de afuera, ¿no? Sí. El tipo de, la figura del realizador o la realizadora, y la erupción de otras también escuelas de audiovisuales. Digamos, ¿no? Nosotros que venimos de imagen y sonido, que es la pública, que viene de antes, pero nosotros estábamos como en un costado y empezaron a incluirse mucho después, y aparecieron todas estas escuelas privadas en donde se formaban con fierro, con esto, con lo otro, ese tipo de personajes o ese tipo de artistas que empezaban a expresarse. Con lo cual, ahí también me enganchó un poquito con esto de, bueno, también se forjó un poco el hacer hincapié en el individuo como eje de la creación. ¿Se entiende? La autora tal, el autor tal. Que por ahí en la época más industrial de los 80 estaría, pero es otro mecanismo, creo yo. Completamente distinto. O por lo pronto, hablando, exacto, por lo pronto hay otro discurso detrás de eso, porque uno no puede decir que Solana no sea un autor, ¿no? Pero desde lo que es discursivo, claro, construcción de un relato tal en cual, función de eso. Tal cual. Los que leíamos El Amante 90s y 2000s, uno le sentía el aroma a eso, ¿no? Era evidente que había toda una construcción en función de eso. De hecho, la propia crítica en un sentido. Desde ya. Los autores también eran los críticos. Claro. En lo suyo. Digo, claro. Pero la lógica era la misma. Totalmente. Sí, claro. Total. Y no hay en este vínculo que vos habías hecho con los 60, ¿no? En los 60, la generación de 60 tampoco tenía programa en común, hablado, consensuado, ¿no? Ahí hay un librazo de Peña que es 60-90, claro, que te va a dar un buen pantallazo porque hicimos un libro que lo podés dar vuelta a propósito, en donde tenés autores de ese momento, está
bueno, no me acuerdo exactamente, juntos ellos, varios, y autores de la época un poquito antes, en donde trataba de hacer como ese paralelo o ese puente, tender ese puente de los huérfanos, por decirlo de alguna manera. Claro, bueno, eso, ¿no? Como si hay, que yo creo que hay menos puntos de contacto de los que quisimos, ¿no? Claro. Pero si hubiera, otra vez categoría. claro, pero si hubiera puntos de contacto, un poco es como la reacción a lo anterior, Claro. ¿sí? Y la falta de programa. Ahora, necesidades económicas y la aparición del autor, un poco como efecto de esa renuncia a lo anterior. Bueno, después no hay tantas coincidencias. No, claro. Si Claro, hacemos- es como una cosa más de hacer foco en los individuos que aparecieron en una parte de la historia y en otra parte de la historia, que pasa como eje, ¿no? Los nombres de los autores y los nombres de los autores en ambos casos, poniéndolos por delante inclusive a veces de las películas. El cine de Martel, el cine de tal. Justamente porque no se quiere pensar en términos más de industria local, como Totalmente. en términos de fórmula ya envejecida, al menos en el aire del momento, la tapa del amante era lo viejo. Sí. No, lo malo lo nuevo. Lo malo lo nuevo. Lo malo lo nuevo. Entonces, como, de repente Buenísimo. claro, Buenísimo. era lo malo, era Subiela, no te mueras sin decirme a dónde vas. Y al costado, partida de la tapa de la revista, era lo nuevo, las historias breves del 95. Entonces, claramente había puesto sobre la mesa, arrojado y vociferado desde la crítica, ¿Sí? como el nombre de esto está viejo, chicos. Sí, Y varios de los directores más jóvenes confirmando de alguna manera ese. Y lo que Sí. pasa que, fíjense que nosotros hablamos de los 60, ¿no? Para buscar como ciertos vínculos con la generación de los 90. Bueno, obviamente viene la dictadura, que es un momento totalmente oscuro. Y después la vuelta a la democracia, la vuelta a la historia cinematográfica, si se quiere, con el retorno de la democracia. Y como también con el retorno de estos directores, digo. Bueno, recién Ana decía de pensar a Pino Solanas como un autor, ¿no? Sí. Contraautor, que venía de plantear un cine hecho en comunidad y que no hay autor, ¿no? Y cómo se repliega en los 80. Entonces ahí encontrás un caminito. Entonces ahí es cuando decís, che, sin los 80 no vienen los 90. Claro, bueno. ¿Cómo te podés oponer? Necesitas oponerte, ¿no? Hay una necesidad. Y cómo en realidad también esto de decir que Pino Solanas es un autor, también empieza o en los 80 se empieza a aparecer si se quiere, una especie de principio o giro subjetivo en un punto. Para mí, de hecho, fíjense que todas estas grandes historias, por ejemplo, Made in Argentina, es una familia. Es una película grande si se quiere, pero es una película chiquita, ¿no? Súper íntima, ¿no? Entonces yo creo que hay un caminito, digo, está bien, querían oponerse discursivamente, pero necesitaban. Los 80 para mí inaugura algo que va a pasar en los 90. Total. ¿No? Del autor, digo, que Solana se piense como autor. Y digo, tampoco, fíjense que en los 90, en los 80, no sé si hay muchas películas, si bien se recontra piensa la identidad nacional, no hay estas películas históricas como en los 70, digo, Antín hizo películas históricas, digo, no hubo una gran película, ni siquiera una película de San Martín, no está eso. No, recién No. hasta los 2000 del kirchnerismo. El kirchnerismo, bueno, eso me parece muy interesante, como el kirchnerismo como recupera, construir, no aparece de San Martín, ¿no? La cosa medio villiquen. Sí, didactismo 100%, digamos. Sí. Pero sí, como ese relato histórico, fundante, etcétera, De hecho, etcétera. perdón, ¿no? Pero Camila también es una historia, no es sobre rosas, es una pequeña historia de algo histórico grande, pero es una pequeña historia, si se Sí, quiere. es una historia de amor prohibido. Total, rosas y... Claro, no, totalmente. Bueno, eso es interesante. En tal caso, la respuesta de los 90 es a cierto cine de los 80 y seguirán algunas líneas de lo que sucedía en los 80 con algo más vinculado con... no es la realidad porque suena demasiado, pero a esto más palpable, que es lo de todos los días, lo de... Digo, ahora empiezo a pensar películas de ese fines de los 90, yo, Vagón Fumador, todo ese tipo de películas. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba la película de los Taxi Boys,
Bueno. La de Anaí Berneri. Oh, no, eso es Un año sin amor. Esa es una. Bueno, que eso es terrible. Bueno, no, hay un conjunto de películas que empiezan a hablar como también de la periferia. Bueno, nos estamos olvidando de Pisa Birra Faso, Sí, claro. ¿no? Que es una película chica, pero no tan chica, porque está hecha como se puede. Pero también algo del espíritu de los 80 tiene ahí, aunque se respire en los 2000. Y después rápidamente se va para allá. O sea, Caetano va para ese lado. Después o con Un oso rojo, te diría. Claro, con Un oso rojo. Apelando vuelta al género, ¿no? Claro. Como otra vez, como tironeando. Sí. A mí me hace acordar mucho Pisa y Rifazo a Buenos Aires viceversa, que me parece que ahí inaugura algo que de nuevo Agresti quedó en el medio, ¿no? Porque la película esa es... Digo, la ves para los 80 es una película muy avanzada. Sí, Claro. la calle, ¿no? Que también, bueno, eso también es otra cosa que aparece en los 80. Y eso aparece en muchas películas que nada que ver, digo, en La calle. Como aparece en La historia oficial, en Cuarentena también, ¿no? Las discusiones en la calle. Hay una película que yo cito bastante, murió hace poco, de Sanso, que es En retirada. En retirada es genial. Creo que es para mí la película de Sanso, es increíble. Que el tipo va caminando y hay gente debatiendo en la calle y gritando por la democracia. Así, cosa rarísima. Que lo mismo pasa en Cuarentena. Hay unas escenas muy parecidas. A mí En retirada me encanta, me parece. Es un película. Porque aparte también es como muy industrial, si se quiere. Pero muy justa con su discurso. Exactamente. Sí, sí, muy. Aparte, como también el jugártela a contar la historia de un sicario, digamos, de un asesino, y todo, pero sin nombrar, tiene muchas sutilezas, como también algunas groserías, pero es interesantísimo como también en ese juego muy íntimo, porque en realidad es un tipo que se quedó sin laburo, ¿no? Es oscurísimo, pero se quedó sin laburo y no puede dejar de ser violento. Que también es un poco el espíritu de los 80, digamos, ¿no? Porque los milicos estaban ahí en el fondo batiendo cosas. Sí, no tan en el fondo, digo, era ahí nomás. La película es del 81, ¿o no? No, el 83 es con democracia. Ahí al piso. Claro, pensando en la democracia, 84. Sí. No, lo que digo es que eso se siguió sosteniendo en los 80. Yo creo que hasta Audiencia Vida y Punto Final, y hasta ahí nomás, porque hubo otros levantamientos. Digo, la milicada estaba ahí presente. Y el sentimiento de todo eso que no se quería ir del todo, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión que me dejaron solo. Pero entendeme, oso, no te estoy meloneando. La cosa no era con vos. Vos sabías que estábamos en retirada. Sabías que tenías que borrarte. ¿Y yo qué hice? Escuchame. Primero fuiste a una editorial. Después reventaste una mina. Después mataste a un tipo. Y como si fuera poco, fuiste a joder a un amigo. Déjate de hinchar las pelotas. Te estás convirtiendo en un tipo peligroso. ¿Y qué? ¿Ahora me van a abandonar? Que ya no sirve nada de lo que hice. Porque yo lo hice en serio. Yo lo hice porque creía, porque creo, porque para mí no hay otra. Es esto de retirarnos como cagones. Para que la cosa no es tan fácil. Nos retiramos porque perdimos una batalla. Pero la guerra la vamos a ganar nosotros. Me parece que es súper interesante esto que están poniendo ustedes sobre la mesa, que no es que hay una división tajante, sino que empezás a encontrar como películas de individuos también en los 80, con, por supuesto, marcos rimbombantes o con una coyuntura que le da como un poco más de... Digo, porque también, por ejemplo, en Retirada, por momentos es como un exceso, ¿no? Como la música y un par de cosas. Sí, el sexo. La escena de sexo es como... es un espanto. Sí, son complicadas. Totalmente. Sí es cierto que empiezan a aparecer, inclusive me quedé pensando en lo que decían ustedes, esto de, bueno, en respuesta a qué tipo de cine de los 80, y ahí como se los pone como caballito de batalla del nuevo cine argentino los que son más ascéticos, los que son menos expresivos. Siempre se pone a Rechman, ¿no es cierto? Pero en el medio está Burman también. Empiezan a aparecer, ¿no?, cosas que tienen muchos matices, pero si uno empieza a hurgar, yo creo que lo solitario es un punto central. Sí, y también esto del cuerpo que nos remite a Hacha. O sea, hay un trabajo sobre el cuerpo que yo creo que es distinto. Y en un punto
creería que también la calle es distinta, porque está, digamos, en los 80, como acabamos de decir, pero hay, entre la gente con la banderita gritando por Alfonsín en retirada y Silvia Prieto y la sentada de las pibas que venden, que son promotoras de un jabón de lavar la ropa. Más 90 no se consigue. Claro, hay una diferencia grande, ¿no? O sea, hay calle en las dos, pero en un lugar hay una calle con cierta efervescencia, con algo que tiende a producir sentido y tiende a producir sentido como de fácil lectura. Acá son unas pibitas sentadas y uno tiene que hacer el esfuerzo de hacer la lectura política de eso, ¿no? Me parece que ahí está la diferencia. Y hay algo muy áspero también en las calles de esa época. Ahí Luciana me decía Ronda Nocturna, la película que yo decía, pero también mucha película de la nocturnidad, en donde mismo de vuelta voy con Pisavirra y Faso. Sentís el asfalto caliente y la nocturnidad peligrosa de la calle de esos 90, en donde la globalización te llenó de estrellitas por todos lados, pero después como individuo te abandonó, digamos, ¿no? Y son muchos de esos pibes y de esas pibas que son retratados, bien, mal, más o menos, como se pudo, con sus problemas que podemos encontrar, en donde son gente que está casi que te diría abandonada por el sistema de alguna manera, ¿no? O que deciden correrse del sistema también, que es otra cuestión. Sí, yo creo que un poco, bueno, también en las primeras lecturas que se hacen sobre estos cines aparece fuertemente como el cine de los 90 tratando de retratar estos sujetos que se quedaron afuera del sistema y que pretenden siempre y fructuosamente recomponer esa fractura social, claro, ¿no? Como el final de Pisavirra y Faso es eso. Es como, bueno, intentemos hasta el final. Intentemos, nunca se puede. Es un poco, digamos, el final clásico hablando de enlaces, el final clásico de las películas de Leonardo Fabio, ¿no? Voy a saltar el muro en el Aniceto y la Francisca y en el medio del salto te pegan el tiro. La idea de tragedia. Exactamente, es como tratar hasta el final y no poder. Esa especie de personaje marginal que intenta recomponer la fractura sí es algo que aparece con bastante frecuencia La calle de Cuarentena o de Retirada tiene una cosa muy esperanzadora. De hecho, claro, Bayer lo dice creo que en Cuarentena al final termina hablando con que termina con las elecciones y termina hablando con un mozo y como habla de uno que ya sabe lo que pasó del 83 hasta ahora y de la puta madre, que tranquilo todo. Pero esa calle es una calle muy viva. La calle de los 90 es todo lo contrario. Por eso me parece que Buenos Aires viceversa, que tiene esa cosa de estos personajes que deambulan en otra calle, más perdidos. Y la calle de los 80, sobre todo la del principio, es una calle, no sé si positivo, pero más alegre. De hecho, bueno, la escena en Retirada al principio, ¿no? Que el tipo va caminando y se agarra el volante, creo que le dan del partido del peronismo y lo rompe. Sí. Es otra calle, no es la misma. Sí, que inclusive es como esta idea, yo siempre pienso en eso de... Me trae siempre la memoria de los 70, una película que es brutalmente nefasta, que es La fiesta de todos. ¿No? El otro día estaba mirando justo un documental donde hablaba Renan sobre esa película que participaron todos los que después tuvieron en los 80, digamos, ¿no? Sí. O sea, estaban todos. Sandrini se murió un poco antes, digamos, pero más o menos. Esa captura de la calle como un lugar público en donde lo que aparece es la celebración, no la mugre, no, en ese sentido, o sea, cambiando lo que haya que cambiar, por supuesto, pero por supuesto que los milicos no te iban a mostrar la mugre de la zanja, porque era una celebración, era una fiestita, etcétera, etcétera, era el cumple de los milicos. Pero también esa cosa que como dando vuelta a la taba o girando la moneda, aparecía cuando se iban los milicos, que era también la efervescencia de la calle, las discusiones con una sonrisa, por decir, porque se van los milicos, pero en realidad me parece que la mugre en serio está más adelante o en algunas películas que van dando vueltas por ahí, que son Los Marginados, Los Hijos Desaparecidos y todo eso que se fue como corriendo, no te digo abajo de la alfombra, pero sí a los márgenes.
¿no? Y que fue relatado, no sé si por la industria, sino que, bueno, se fue corriendo y muchos de estos autores de los 90 no empezaron en la industria, sino que empezaron con 2 o 3 más. Claramente. Y bueno, y de hecho también lo que se dice en relación a esto es, vos dijiste, bueno, no podemos hablar de algo así dijiste, ¿no? Como de la realidad es mucho. Pero las lecturas tienden, incluso no solo en el nuevo cine argentino, sino en otras expresiones artísticas de la época, más allá de la Argentina incluso, tienden a recuperar algo de la apuesta sobre lo real de la imagen. Hay un texto bastante canónico, el de Aguilar, que dice que una de las características de estos cines es un contacto casi documental con la realidad, ¿no? Es una manera de filmar esa mugre, más que la mugre en sí. Una manera de filmar la calle, una manera de abordar los cuerpos, porque es verdad, hay cuerpos en toda la cinematografía 80, 90, aparecen, no necesariamente son hegemónicos, no necesariamente son heroicos, pero hay una manera, la manera de Ortega en Caja Negra de filmar los cuerpos es toda otra cosa. Totalmente. ¿No? Y me parece que va por ahí, por el modo. Ilustres. Nuestra miniserie sobre dibujo e historieta te está esperando. Búscanos en YouTube, Spotify y iVoox. ¿Sabías que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app/BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. Tabil SO, un varietal irresistible. Me quedaría hablando 42 horas con ustedes dos, realmente. Pero antes de irnos, me parece que voy a hacer algo que no se hace, pero que los aprovecho a los dos. Si usted en este momento nos están escuchando jóvenes de 19, 20 años, que esperemos que así sea, tuviesen que decir, bueno, agarraste corpus de películas para por lo menos arrancar. ¿Qué se les ocurre? Digo, 2, 3, 5 películas para después expandir ese abanico y empezar a entender un poco todo esto. Con todas las dudas que a nosotros ya nos provoca, ustedes dos que son dos estudiosos y que bogan por la duda, porque es lo más importante, digamos, ¿no? Seguir repensando y repensando y repensando. Yo no sé, me voy a pecar de apurada. Seguramente te voy Igual a llamar mañana. Mañana te mando un mensajito por teléfono y te digo, che, corregí esto, borrá la última parte de la grabación y corregime. Yo creo que empezaría de acá para atrás, por varias razones. Una de ellas es porque la postdictadura nos habita de ahora, hoy, aquí de este una manera demasiado espeluznante. Entonces empezaría por acá. Hago un pequeño paréntesis. Lo que provocó este capítulo es no solo el 50 aniversario del golpe de Estado, sino el contexto en el que estamos viviendo nosotros, digamos, ¿no? Bueno, para mí creo que eso es ineludible. Si yo hoy tuviera que enfrentarme, bueno, como nos vamos a tener que enfrentar en breve, si la universidad continúa en pie, a un pibe empezaría por esto, ¿no? Como por ver el reflejo de aquello hoy, porque además es bastante lamentablemente cruel y evidente. Entonces, si querés, y nada de esto tiene que ver mi fanatismo con Lucrecia Martel, iría y les diría, empezá por acá, empezá por nuestra tierra. Entonces, ¿qué tiene que ver la comunidad del Chaco tucumano, no sé qué? En la película esto es algo que levanta Martel, pero que es propio de la comunidad. Hay una escena en donde la comunidad, en lo que yo entendí que era como la puerta del juzgado, en donde se estaba produciendo el juicio a Chocobar, está la comunidad diciendo presente, ¿no? Está diciendo presente, ahora y siempre, ahora y siempre. Bueno,
Para mí el enlace, digamos, entre el gesto de aniquilamiento contra las comunidades originarias y la dictadura es algo que recién ahora se está poniendo sobre la mesa seriamente y me parece que es imprescindible. Yo arrancaría por ahí. Como diciendo, bueno, miremos todo este arco. O sea, no es un poquito. Está muy bien. No es un poquito. Una vez, hablando con Adrián Smukler, ustedes lo conocen, me dijo, la historia se podría contar del cine arrancando de hoy para atrás, para poder entender mejor los orígenes y ver qué es lo que vos tenés muy cerca de los ojos, digamos, ¿no? Bueno, Martel es una buena oportunidad, digamos, ¿no? Yo creo que sí, además, por suerte está militando mucho esto y entonces está en todos lados, todo el tiempo le está poniendo mucho el cuerpo, hablando de cuerpo. Entonces yo arrancaría por ahí. Después hay una chorrera de películas para ver, por suerte. Pero arrancaría por esa. Está muy bien. Manu, ¿qué pensás? No, yo estaba pensando otra cosa. ¿Vos sos cinéfilo empedernido? No, estaba pensando cuando hablaban del contexto de algo que estaba pensando hoy, que tiene que ver con la fecha también y con el contexto. Que es que, bueno, nosotros hablábamos al principio de esta efervescencia y de hiperborrágica, por decir, y que estas voces la va a tomar la izquierda, la cultura, digo, mientras el sistema va a ser controlado, si quiere, por la derecha, el neoliberalismo y todo lo que sabemos, la izquierda se va a refugiar en la cultura, y todos los directores que estamos discutiendo son de ese palo, ¿no? Digo, y durante toda esta época, desde toda la vuelta desde la vuelta de la democracia, estos 50 años, 50 años de dictadura, pero del 83 hasta ahora, 40 y pico, no hubo voces de derecha. Y el campo cultural estaba ganado por la izquierda y había cosas que no se discutían. Y que ahora, recién ahora, yo estaba pensando, ¿cuándo hubo otros productos audiovisuales como los que nos está dando el gobierno todos los 24? Ya es el tercero, vieron qué hacen, ¿no? Y eso no pasaba. Había algo establecido que no pasaba. No había películas de derecha. Puede haber alguna película que discuta, algún producto audiovisual reivindicando la dictadura prácticamente, esa cosa. Y eso me empezó a preocupar, porque pensé, había cosas, ¿no? Y entonces hay algo que me preocupa del presente, que es, esto que venía diciendo el gobierno de ganar el campo, que uno se reía, no estamos dando la batalla cultural, no va a pasar. Y está pasando, ¿no? Entonces, primero eso, es algo que estaba pensando y decía, la puta madre, digo, aparecen productos audiovisuales de derecha, abiertamente de derecha. Total. Y extremadamente de derecha, ¿no? Yo el último corto no lo vi, pero los anteriores sí, son terribles. Eso por un lado. Y después, o sea, como recomendaciones... ¿Sabes quién podría estar más cerca de derecha? Perdón, de ese movimiento de derecha, Connie Duprat. También, pero fíjate como moderaditos. Sí, claro. Con pudor, no, claro. Pero con ese lugar. Justo pensaban ellos, sí, claramente, pero no son lo que digo, en cualquier momento. Digo, yo había cosas que pensé que no iban a pasar y ahora pienso que puede pasar cualquier cosa. Sí. Ya no hay nada que me puede sorprender y me asusta. Por suerte la tenemos a Martel, que me parece que lo que dice Ana, la última película de Martel es interesante, muy interesante, aparte documental. Entre comillas de nuevo, pero bueno, un documental si se quiere. Y después voy a caer en la obvia de recomendar a Hacha, que me parece que, si bien se lo reivindica Jorge Hacha últimamente, pero estuvo injustamente olvidado mucho tiempo. Estuvo muy olvidado y me parece que por lo menos Habeas Corpus es una película que en la historia del cine me parece extremadamente importante. Y me parece que es de esos directores que quizás uno conoce y medio que se vuelve loco. Yo tiendo a fanatizarme, después me olvido de las cosas, pero tengo mi fanatismo y me parece que Hacha es súper interesante, la verdad. Habeas Corpus me parece que es una película para recomendar y que tendría que ver. Yo creo que tendría que darse Habeas Corpus y la historia oficial tendría que verse en paralelo. Seguida. Sí, en paralelo. Una pantalla al lado de la otra, ¿no? Pero son contemporáneas aparte de un año. Mira, otra película. Ahí se va a repetir la profesión. Pero para que veamos lo complejo de esto, ¿no? Porque está súper bien
y veníamos como por lo que incluso es posible esperar académicamente de nosotros. Ahora, en contra de eso voy a decir, si tuviera que decir en 3, 2, 1, es si van a ver los 80 que miren ficción y si van a ver 90 para acá que miren documental para pensar la dictadura, ¿no? Claro. Como un atajo, en contra de todo lo que vengo diciendo. Para empezar, igual, Claro. ¿no? Porque después aparece de todo, claro. ¿Saben lo que haría yo? Yo les recomendaría que vean una película que es muy de hace unos años, que se llama La larga noche de Francisco Santis. Es increíble, me gustó mucho también. Es una película muy chiquita, de pibes muy jóvenes, y que habla de ese tema. Y que algo de esto del individuo perdido en la ciudad y del tipo que no sabe qué hacer puede ser un gran disparador para encontrarse con todos estos directores y directoras de los 90 y de los 80. Más aún de los 80. Perdón, ¿no? Pero y en ese sentido, de nuevo, rompe con esta lógica de que los directores de nuevo cine argentino contemporáneos discuten o detestan el cine de los 80. Esa película tiene una cosa muy ochentosa. Muy y muy noventosa. Súper solitaria aparte, porque hay muchísimo silencio. Porque a veces siento que por ahí no, pero esto es viejo, ¿viste? Pasa mucho que rápidamente pasaste los 40 años, ya soy viejo, todo es viejo, todo, ya ayer es viejo. Y por ahí una película que es de hace unos añitos te empieza a disparar a, che, hay películas como estas de gente transitando en la calle en problemas. Hay 1 millón en Argentina, mi amigo. Vaya y mire que hay muchas ramas de esas miradas y después te podés empezar a meter en cuestiones históricas. Sí, de hecho, una de las películas que más discutimos con Manu, de las que más hablamos con Manu en los últimos días, aunque es distinta, la podemos emparentar con La larga noche, es Rojo. Que dijimos, bueno, ahí también hay un cine muy anterior, con una cosa medio post nuevo cine argentino. Hay conexión súper discutible en un montón de planos. Sí, claro, totalmente como Koblik, que es también contemporánea esa, digamos, ¿no? Que tienen como esa cosa industrial más cercana al género, pero que tocan temas muy sensibles de los individuos y el vínculo con el pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, una última. No, agregás 5 si no, me acabo de acordar otra película que es la de Filippelli de los 80, Un hombre abajo. ¿Cómo se llama? Hay unos tipos abajo. Esa película es re noventosa. Súper minimalista. Nada. Ni siquiera mencionamos la influencia de Hugo Santiago en muchos de los directores de los 90, ¿no? También como esta idea del director francés, por decirlo, de corte francés, y todo lo que empujó a muchos de los directores, inclusive Ginás, un pelito más adelante. Sí. ¿no? Bueno, me acordé por la calle, ¿no? La paranoia, el personaje solo casi, ¿no? Y la dictadura medio fuera de campo. Exactamente. Esa película está muy buena. Profesores, profesor, muchas gracias por haber venido. Estamos hace como 1 hora 40, ¿no, muchachos? ¿Cuánto estamos más o menos? Mira. Un poquito menos, me dice, ¿viste? Y medio como que nos falta la mitad de la filmografía. La película del Rey también. Claro, pues hablar del Ñandú, tantas cosas que aparecieron y un montón de cosas. Total, pero me parece, primero, para hacer justicia a eso, Luciana nos propuso, Luciana de producción, por supuesto, armar una lista en Letterboxd, lo ven todos los pibes. Vamos a una lista con todas las películas argentinas que se han mencionado acá. Y más de lo que ustedes me pasaron, que es una lista mega kilométrica espectacular, para que se sumerjan ahí y se metan en un quilombo bárbaro. Estaría buenísimo. Para algo sirve la internet, ¿vio, señora? Para algo puede servir. Pero vuelvo. Gracias por estar acá. Manu, es la primera vez y espero que no sea la última. Porque estaría buenísimo seguir charlando de cine. La convencí hace unos años también a la compañera de charlar de otros cines que no sean el nacional, porque yo la traje por el cine nacional, así que también tenemos ahí muchas cosas todavía para seguir charlando. Empezaremos las clases, no empezaremos las clases, pero por lo pronto este espacio será de ustedes, ¿sí? Así que gracias por inaugurar esta temporada. Gracias por inaugurar la temporada 2026 de Banda Sonora Original. A ustedes que están del otro lado, por supuesto, gracias totales. Como dijo el verdadero Cerati, no el holograma, siempre estamos muy agradecidos de todo lo que
nos comentan, nos dicen en redes sociales y en los distintos espacios donde nosotros nos desarrollamos como @BCO Radio, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, ahora llamado X, Letterboxd, en donde va a aparecer esta lista, YouTube. Y si quieren dejar un óvulo, ¿cuánto cotiza, Luciana? ¿7, 8 el cafecito? 6, sí. 6.500, y sigue subiendo el cafecito para poder sostener este proyecto que, la verdad, hay que aclararlo, se hace en base a esfuerzo de todos y todas los que componemos, como nuestros invitados hoy, banda sonora original. Agradecemos a Sala Llena, que siempre nos regala algún libro, siempre nos promocionan, etcétera, etcétera. A Daniela Jorquera, nuestra locutora estrella, que hizo nuestras nuevas artísticas. A mi hermano Andrés Cirulo, que está con el brazo pobrecito roto hace 2 meses, está intentando recuperarse, y a todo el equipo de Banda Sonora Original. Un nuevo año, si Dios quiere llegamos a los 400, que es en agosto. Villalba, agosto, me dicen ahí, agosto no sabe, se está durmiendo. Por lo pronto, sí algo, sepan que este capítulo se grabó unos días después del 24 de marzo y poquitos días antes del 2 de abril, 2 fechas fundamentales para nuestro país. Y justo el día que nos juntamos a grabar, hubo tormenta. Así que, para que ustedes piensen del otro lado, y si terminaron de escuchar este podcast, es que todavía no explotó el mundo ni tocaron el botón. Un abrazo grande y nos vemos en 15 días. Chao.
Nos vamos. Hasta la próxima. Recordá que si llegaste hasta acá, ¡Viva la libertad, carajo! no aprendiste nada. Búscanos en Spotify, iVoox y YouTube. www.bsoradio.com.ar. BSO, una forma de hacer nada con muchas ganas. Mulo, gato, giles, si no saben ni hablar, brutos.